El Servicio Bolivariano de Inteligencia ha detenido a estos 3 periodistas de la agencia de noticias EFE. Los detenidos son 2 colombianos y un español. Según los periodistas de EFE en Caracas, miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional se presentaron anoche en la oficina de la agencia, donde arrestaron al español Gonzalo Domínguez Loeda, a la colombiana Maureen Barriga Vargas, y dijeron que el otro periodista fue detenido en cambio por la Dirección de Contrainteligencia Militar. Los agentes del SEBIN ordenaron a estos comunicadores que los acompañaran al hotel donde se alojaban en la capital venezolana para, según lo afirmaron, recojan sus pertenencias y luego se los llevaron detenidos para interrogaciones. Bueno, como pueden ver, la gente pide libertad. Siguen las detenciones de periodistas extranjeros en Venezuela. La agencia de noticias EFE denunció que fueron detenidos 3 de sus reporteros, entre ellos 2 colombianos, el fotógrafo Leonardo Muñoz y la reportera Maureen Barriga. Nos dieron algunas informaciones y esperamos que esta situación se pueda resolver lo más pronto posible, respetando la integridad física y los derechos humanos de nuestros compañeros. Según los primeros datos, Leonardo Muñoz fue detenido por la Dirección de Contrainteligencia Militar, mientras que Maureen Barriga y su colega español Gonzalo Domínguez fueron arrestados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, que llegó en horas de la noche a su oficina. Esta noche se presentaron en las oficinas de la agencia en la capital venezolana y arrestaron además a otros 2 periodistas de EFE en Bogotá que habían viajado a cubrir la crisis. El director de la agencia EFE pidió el respeto a los derechos humanos de todos los comunicadores. Esperamos que podamos tenerlos de regreso prontamente en Colombia sanos y salvos. A este llamado se unió el gobierno colombiano. Urgente, gobierno de Colombia rechaza la detención en Venezuela del nacional colombiano Leonardo Muñoz, fotógrafo de la agencia EFE, y exige su liberación inmediata. Exigimos respeto a la vida de nuestro connacional. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa se sumaron a la condena. La gravedad de este caso amerita la observancia especial por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y especialmente la Relatoría para la Libertad de Expresión. Nos preocupa que lo último que se supo es que fue detenido arbitrariamente por cuerpos de inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro. Aunque el régimen de Maduro no se ha pronunciado sobre el incidente, el canciller venezolano se refirió al trabajo de algunos reporteros. Algunos periodistas extranjeros han ingresado al país de forma irregular sin cumplir previamente con la respectiva solicitud del permiso de trabajo en nuestros consulados. Varios han tratado de acceder al Palacio Presidencial sin acreditación. Durante los últimos días, varios comunicadores extranjeros han sido detenidos en Caracas mientras ejercían su labor y deportados a sus países. Con nosotros está el director de la agencia EFE en Colombia, el periodista Jaime Ortega. Gracias por estar con nosotros, señor Ortega. Bienvenido a La Mañana. Muchas gracias a ustedes, Ruth. Ahí veíamos, señor Ortega, todo el relato de colegas periodistas, comunicadores que estuvieron durante el hecho y otras personas que opinaban. Usted también pues salía emitiendo algún tipo de lo que sabía, la información que sabía hasta el momento sobre estos periodistas colombianos que estaban ejerciendo su trabajo. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora, Jaime, de estos 2 colegas? Bueno, lo que sabemos es muy poco, que fueron detenidos los 3 ayer en 2 circunstancias diferentes. Leonardo Muñoz, el fotógrafo, mientras hacía la cobertura de las manifestaciones opositoras de ayer en Caracas, en el barrio de Petare, y Gonzalo Domínguez y Maureen Barriga fueron detenidos por la noche en el hotel. A ellos se les pidió se les ordenó que recogieran sus pertenencias y que acompañaran a 5 agentes del SEBIN que se presentaron armados a buscarlos, y se les condujo al centro de detención del Helicoide y allá permanecen hasta este momento. La información que tenemos es que hoy serían deportados y que el gobierno venezolano, por medio de una fuente diplomática colombiana, dijo que se les estaban respetando los derechos humanos, y esperamos que hoy en el transcurso del día efectivamente se les deje en libertad y se les respete su integridad y bueno, dadas las circunstancias, que los deporten, que es lo que podemos esperar. ¿Bajo qué figura se detiene a estos periodistas? ¿Qué estaban haciendo? ¿A qué fueron a Venezuela? Bueno, los 3 hacen parte de la oficina de la agencia EFE en Bogotá y viajaron a Caracas para apoyar a los compañeros de la oficina de allá en la cobertura de la crisis, porque esto tampoco es la primera vez
que lo hacíamos. Ya lo hemos hecho varias veces en años anteriores. De hecho, Gonzalo Domínguez, uno de los detenidos anoche, estuvo el año pasado durante más o menos 20 días en Caracas en la cobertura de las protestas. Y lo hacemos porque es un trabajo muy desgastante, muy prolongado en el tiempo. Y la gente que está en la oficina en Caracas, como en los otros medios, se agota de estar todos los días en esa dinámica, por así decirlo, y para que ellos puedan descansar y puedan tener relevos y al mismo tiempo nosotros poder tener otras visiones de lo que sucede en el país. Hablemos un poco del perfil de los colombianos de la agencia de noticias EFE, que como usted bien dice habían ido a cubrir lo que sucede en Venezuela, una labor que se hace constantemente, que se hacen relevos también para los periodistas, dadas las circunstancias que no son nuevas, las situaciones quizás se presentan de formas diferentes, pero ya la crisis en Venezuela tiene algunos años, con gente en la calle, protestas, peticiones de salida del régimen de Nicolás Maduro. Hablemos del perfil de la colombiana, Maureen Barriga Vargas, y del señor Muñoz. ¿Cuántos años tienen? Uno era fotógrafo, la experiencia en el periodismo. Bueno, Maureen es de Cartagena. Entró en EFE haciendo un máster en Madrid en el año 2005, 2006, si no estoy mal. Y desde 2008, cuando se creó el servicio de vídeo de EFE, se incorporó a la oficina de Bogotá justamente porque venía de hacer esa preparación en Madrid. En cuanto a Leonardo Muñoz, es de Bogotá, es fotógrafo de una familia de periodistas y de fotógrafos. Uno de sus hermanos es fotógrafo y camarógrafo también de agencias de noticias. Otro hermano trabajó en EFE y es periodista también. Y bueno, Leo lleva con nosotros desde hace aproximadamente 10, 11 años. Está asignado como fotógrafo de Bogotá y tiene mucha experiencia en la cobertura de diferentes actividades, desde proceso de paz, conflicto armado, Juegos Olímpicos, visitas papales. Es un fotógrafo bastante versátil y con muy buen ojo. Estamos dialogando aquí con Jaime Ortega, él es el director de la agencia EFE en Colombia, donde laboran estas dos personas, dos comunicadores que han sido detenidos en Venezuela. Jaime, ¿qué reflexión le deja a usted? No es la primera vez que sucede, seguramente la última tampoco, en el régimen de Nicolás Maduro. Van estas personas a cubrir a su labor, a su oficio, a informar lo que está sucediendo en Venezuela, en el acontecer político, en lo social, en las calles, y resultan detenidos. ¿Qué le deja a usted eso? ¿Seguir, bueno, seguir o de pronto decir, tendremos que buscar otra estrategia para protegerlos? Mire, no, nosotros evidentemente vamos a seguir informando desde Venezuela. Nuestra oficina ya está abierta y continuará abierta haciendo las informaciones. Evidentemente, si ellos son deportados, pues esto nos producirá un bajón en la información en estos días mientras logramos rehacer el equipo. Estamos viendo las posibilidades con la dirección en Madrid de enviar personas de otros lugares porque tenemos ese compromiso con nuestros clientes y con la libertad de información, de informar lo que ocurre en el país. Esta es una situación muy lamentable sobre la cual no quiero especular, pero pues es muy triste y lamentable que en pleno siglo XXI, en un país de América Latina, la libertad de prensa y la libertad de información y la libertad de movimiento de las personas se vulnere de esta manera. Vamos a agradecer, ha estado con nosotros, acompañándonos aquí Jaime Ortega, director de la agencia EFE en Colombia, hablándonos un poco de la situación, lo que se conoce hasta ahora, no mucho, sobre los periodistas que han sido detenidos el día de ayer en Venezuela. Gracias, Jaime. Vamos a estar contactándonos seguido con usted para ver si tiene alguna novedad al respecto. Muchas gracias a ustedes por el interés, la preocupación y la solidaridad que han mostrado.